Seguimos en Notas Verdaderas con la senadora provincial Mónica Mata y hablábamos un poco de bueno, los medios, ¿no? Cómo juegan los medios por un lado en la estigmatización de los jóvenes y de las pobres como los grandes, digamos, provocadores de la violencia social. Pero también los medios juegan en la estigmatización de ciertos políticos, de ciertas medidas de gobierno, básicamente de gobierno digo porque la verdad que el aparato mediático desde posiciones dominantes es muy emblemático en ese sentido. Ahora, vos has, digamos, durante tantos años que, bueno, acompañás a Martín Sabatella como militante y como su esposa, creo que en el caso de Martín es uno de esos casos en que los medios dominantes, básicamente el Grupo Clarín, lo puso como la estrella del cambio político y de pronto lo defenestró como el marxista retrógrado más o menos maquiavélico a partir de que la presidenta lo nombró al frente del AFCA. Exacto. ¿Cómo vivís este proceso? ¿Y alguna vez pensaste que, cómo sentís lo que se publica con lo que realmente sucede? La verdad es que cuando Cristina lo nombra a Martín al frente del AFCA y le dice eso, bueno, Martín, vos que venía haciendo esto que vos decís, ¿no? Como el político mimado o el la ejemplo esperanza a seguir, blanca, ¿no? La esperanza blanca, y ahora vas a ser feo, sucio y malo. O sea, sí, tal cual, como que empezamos a percibir esa cuestión. Desde los medios te diría que no, qué sé yo, lo transitamos. Me parece que también tantos años de haber trabajado y de haber estado en la intendencia, digo, el nivel de exposición también hace que uno de a poquito también se vaya como curtiendo y acostumbrando a esa situación. Entonces, nosotros ya veníamos con una cosa tal vez mucho más local, pero sí de cierta mirada pública y que esto estaba y que con eso convivimos muchos años. Por supuesto que la envergadura que tiene ahora esta nueva función y los medios nacionales es un golpe y es una cosa así como más importante en el efecto que tiene, pero que creo que fue como también que lo llevamos. Lo vamos llevando. Digo, a mí me parece que a veces lo más difícil de estas cuestiones se juega en la calle. La calle es un buen termómetro para pensar el efecto de los medios y hasta dónde lo que se plantea desde ahí tiene encarnadura en la gente que te encontrás en cualquier lugar. Y nos sirvió para ir viendo de repente esos procesos que se fueron dando también con el kirchnerismo, ¿no? Momentos en donde estaba la cosa como muy dividida, de gente que lo recontra apoyaba y gente que lo maltrataba o le decía algo así, algún insulto. Y ahora la cosa está cambiando también. Digo, eso me parece interesante porque lo que digo, de estar con él a veces caminando por la calle y demás, lo que aparece más es un reconocimiento, un saludo que alguna otra cuestión agresiva. Y me parece que eso también tiene que ver con los efectos de los medios, pero también con que la gente, yo creo que si hay algo que toda la discusión sobre la ley de medios instaló a nivel nacional, es que no hay medios objetivos, es que cada medio en todo caso cuenta una versión de la realidad y que uno, bueno, se juegan los sistemas de creencias, crees en uno, crees en otro y en función de eso vas como armando también tu propio pensamiento, pero no está la cosa de años anteriores donde lo que salía en la tele o lo que decían en la radio era así tal cual, ¿no? Entonces, digo, pensando en esto de la exposición y demás, lo vamos piloteando, lo vamos llevando. Igual también es cierto que nosotros somos una familia chiquita, tenemos una hija y ella también de algún modo fue creciendo con esta vida de sus padres y fue como gradual. ¿Qué tiene, 20 años? 21 años. 21 años, es que estudia... Estudia trabajo social, sí, está estudiando, está militando muy fuertemente también. Y bueno, eso lo vamos llevando. Y ahora, a partir de esta decisión, bueno, que se conoció ayer de iniciar la adecuación de oficio del Grupo Clarín, ¿cómo crees que puede repercutir esto en función de, bueno, de lo que se vino? Había una etapa como de calma que parecía que se iban a adecuar y ahora salen a la luz, bueno, las artimañas de esa supuesta adecuación. La verdad es que en ese punto nosotros bueno, digo por la cuestión de convivencia, sí pensando en que finalmente Clarín se estaba adecuando, finalmente iban a dividirse en estas 6 empresas que plantea el proyecto de adecuación.
y al ver después en el análisis, que es lo que Martín presenta ayer, cómo se estaba pensando la propiedad y las acciones de esos distintos medios, y que en realidad entonces todo más o menos quedaba igual por el tipo de, tanto por los nombres que iban a ser propietarios de esos medios, como por las condiciones que el Grupo Clarín estaba poniendo a sus supuestos compradores de los medios. Lo que aparece ahí es que otra vez vuelven con la idea de poder evadir o eludir el efecto de la ley. Eso es muy fuerte, eso es como, no, es un grupo muy poderoso, pero nosotros estamos trabajando fuerte y tenemos también otros poderes, digo, ¿no? El poder de la militancia, de la organización, de las convicciones, y también con la certeza de que estamos viviendo un momento histórico y político impensable, único, y que bueno, que digamos, ponemos todo lo que tenemos acá, que es esto, nuestra fuerza de trabajo, nuestro pensamiento, nuestra creatividad, nuestra juventud, digo, puesto al servicio de este proyecto que nos parece el más interesante que ha tenido la Argentina en muchísimos años, y desde ahí lidiaremos con lo que toque lidiar. Ahora, decime, hablando de proyectos interesantes y proyectos que son de difícil concreción, quizás los más desafiantes, ¿no? Todos aquellos en los que uno trata de romper el statu quo es donde más resistencias encuentra y se enfrenta con los poderes fácticos, de hecho. Sí. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que tuvo mucho consenso en su momento, pero que en la práctica no avanza, que es la ley de hábitat, ¿no? Esto que supone, bueno, un reparto equitativo y garantizarle a la gente el mejor lugar para poder vivir. ¿Qué es lo que pasa concretamente con la aplicación de esa ley? Porque tengo entendido que ni se formó siquiera el comité ejecutivo que tenía que ponerlo en práctica, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ves lo que está sucediendo en San Isidro con el intendente Pose, que directamente ofrece darle plata a aquellas personas que vivan en villas para que se vayan de San Isidro y en ese terreno construir un country? Sí, bueno, en principio yo creo que contar con la ley de acceso justo al hábitat es en sí mismo es como bien interesante y como promisorio a la hora de pensar las políticas de hábitat en la provincia de Buenos Aires. Digo, es una reglamentación construida con las organizaciones vinculadas a la producción social del hábitat, es una ley que digo, también consensuada con todos los sectores del kirchnerismo. Entonces, contar con esa herramienta legal en sí mismo ya para mí es un avance importante. Está claro que las leyes, si después no se implementan, no se ponen en práctica, son letra muerta. Pero también es cierto que que las leyes que se sancionan en un momento histórico dan cuenta del paradigma y de las discusiones que ese momento histórico ha logrado plantear. Entonces, en ese punto me parece sumamente interesante. Después me parece que, obviamente, está tocando el tema de la distribución del suelo, y el suelo tiene que ver con la renta. Entonces, todo eso implica tocar poderes muy fuertes también. Digo, pensar en la cantidad de suelo que hay sin ocupación y que tiene dueños, el tema de alquileres, digo, todo lo que tiene que ver con el acceso a la ciudad. Bueno, poder regular esa situación implica tocar privilegios de algunos que han concentrado también la propiedad del suelo de modo muy desigual. El desafío es político y el desafío lo vamos a llevar adelante todos los grupos que estemos de acuerdo con que esa ley se pueda poner en práctica y digo, dando las discusiones y toda la lucha política que tengamos que dar dentro también del espacio de la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que en ese sentido es cierto que hay cosas que esperábamos que tal vez a esta altura ya estuvieran definidas, como esto que vos decías, el Consejo Provincial del Hábitat, que es un órgano... ¿Quién tiene que designar al En realidad la autoridad de aplicación es el gobierno de la provincia, es más, creo que está bajo la mirada de quien esté a cargo de las políticas habitacionales, no sé si es el Instituto Provincial de la Vivienda o algún organismo similar, pero que tiene que ver con el Ejecutivo Provincial. Está compuesto por legisladores, por organizaciones vinculadas al hábitat, por organizaciones de derechos humanos, por universidades nacionales. Digo, eso hay que tratar de conformarlo porque en realidad es el órgano que va a estar monitoreando y controlando que la ley se aplique. Así que es un espacio fundamental. Y después, el presupuesto. Digo, muchas del articulado que tiene la ley implica también pensar en una partida presupuestaria que permita generar un ingreso de dinero para aquellas familias que no pueden tener un crédito porque no tienen las condiciones formales para poder acceder a ese crédito, cosa que tal vez el Procrear, digo, es una línea de vivienda para otros sectores.
y el plan federal para otros, que es una vivienda social, subsidiada y demás. Entonces, en el medio, bueno, cómo acompañar a las familias que pueden pagar un crédito, pero que no tienen la garantía y esas condiciones formales para acceder al crédito. Y la ley contempla esas situaciones. Entonces, me parece que, como todo, es disputa política y es lograr construir consensos para poder ir en la línea de aplicar la ley. Hoy la herramienta legal la tenemos y para mí eso es un paso importante a favor. Y después, con lo que vos me preguntabas de POSE, bueno, también me parece interesante que estas cosas se puedan poner sobre la mesa y se pueda visualizar cuáles son los proyectos de ciudad de un proyecto político y de otro, ¿no? Una cosa es plantear lo que decía Cristina hace unos días atrás, de crear la Secretaría Nacional del Hábitat, de pensar cuando ella decía, bueno, la urbanización, la ciudad significa no solo la vivienda, sino qué servicios, es el lote con servicios, es el asfalto, es que puedan llegar las distintas se puedan cubrir distintas necesidades de las personas. Y POSE plantea todo lo contrario, ¿no? POSE vuelve con un planteo de otros años. No pone el murallón, pero más o menos. Claro, más o menos. Hoy no hace una muralla de concreto y bien tangible, pero también está planteando una división territorial, simbólica y política muy importante, aparte de una lógica de subsidiar o de darle un dinero a las personas para que se vayan a vivir a otro lado. Cuando las familias ahí está especialmente pensado para un barrio en Bécar. Es un barrio que creo que tiene 62 familias. 62 familias que yo escuchaba hoy una mujer, dice, yo hace 40, 30 años que vivo en este barrio, mi hijo va a la escuela. Digo, pensar que hay familias en las que se pueden tener arraigo en un lugar y construir su vida y su vida social ahí, y hay otras que porque tienen otra condición económica se las puede sacar y poner en otro lado, suena muy a lo que fue el plan de erradicación de villas de emergencia del PB, de la dictadura, ¿no? Es impresionante. Sí, uno también se acuerda de lo que hacía Extremando, ¿no? De lo que hizo Bussi en su momento. Totalmente, sí, pero es pensar, Tucumán, ¿no? Pero es volver a pensar una ciudad desintegrada, una ciudad para ricos, una ciudad para pobres, y que eso no se incluya y que eso no se integre, y me parece que eso está muy en la base ideológica de estos sectores de centro-derecha, ¿no? Totalmente diferente, por supuesto, a lo que plantea el kirchnerismo como hija del peronismo, que es donde estamos, ahí tiene que haber lugar para todos, y todos tenemos derecho a elegir dónde querer vivir, y que eso, digo, tiene que ver con la dignidad. Bueno, ahora, antes de terminar, te voy a proponer un pequeño juego, Dale. En el cual vamos a seguir hablando de política, porque estas son cartas, pero que del otro lado tienen a representantes de la política de todo el espectro nacional, provincial. Bueno, elegí alguna, da la vuelta y me decís qué te sugiere. Más bien como el tarot. Exacto, un tarot político. Gabriel. Gabriel Mariotto, y Gabriel para mí es un compañero en términos de lo que implica el proyecto nacional, más allá de que su partido se llame Proyecto Nacional, pero el proyecto nacional y popular que representa el kirchnerismo, y aparte un compañero cotidiano con el que trabajamos muy bien en el Senado. A ver otro. Vamos por aquí. Bueno, Daniel Scioli. Bueno, acá, mira. Bueno, te decía, entiendo que eso es también parte del kirchnerismo, es parte de esta construcción, y tal vez con una figura con mucha responsabilidad política y de gestión, con la que desde el Espacio Nuevo Encuentro tenemos grandes diferencias a la hora de pensar las políticas, teniendo en cuenta que las políticas públicas en todo caso son las herramientas y lo que visibiliza una posición ideológica y política. O sea, nuestra diferencia es importante, pero bueno, estamos en un espacio amplio y también con las herramientas que tengan las definiciones partidarias se llegarán a discernir esas diferencias. Es decir, que las PASO vos decís que van a ser la herramienta. No sé cómo se va a plantear toda la ingeniería electoral, y la verdad es que nosotros estamos en un espacio político que hasta el momento nos estamos manteniendo como por fuera de cualquier definición de candidaturas y demás, porque de verdad que estamos con la expectativa sí, con la expectativa de que esto lo pueda definir la presidenta, teniendo en cuenta la realidad nacional y teniendo en cuenta, al no poder ser ella otra vez presidenta, bueno, cómo logramos armar una propuesta que le dé continuidad al proyecto. Así que nosotros en ese punto, por el momento, esperamos. Bueno, a ver otra. Otra más. Bueno, Mauricio Macri. Bueno, Macri me parece que es el representante, sí, de las políticas
neoliberales. Me parece que en los 90 él tuvo un rol como empresario nefasto a la hora de pensar todo lo que fue su desarrollo empresarial, muy vinculado al Estado y a poder enriquecerse vía lo que propiciaba el Estado menemista en ese momento. Me parece que la ciudad hoy tiene realmente carencias importantes que no salen por supuesto no salen en las publicidades, que no son escuchadas, pero la verdad es que la diferencia que hay entre los barrios del norte y del sur es muy, muy marcada. La situación que se vivió con el tema del ingreso a las escuelas públicas da cuenta también de una concepción sobre lo que es la educación y sobre cómo generar también dispositivos que terminan expulsando, que si una familia quiere que su hijo se forme en la educación pública, tenga muchos obstáculos para poder lograrlo. Me parece que eso da cuenta también de una mirada, si se quiere, más vinculada, digo, porque en definitiva termina fomentando que el que pueda pagar vaya a una escuela privada. Entonces, bueno, eso para mí es Macri, ¿no? Esa mirada sobre las políticas públicas y sobre lo privado y sobre cómo estuvo desfinanciando también el sistema sanitario, digo, con una red de hospitales municipales muy importante, pero cuando vas a los hospitales con muchas falencias en su mantenimiento y en la posibilidad de llevar, de producir salud, ¿no? Una más. Bueno, Massa. qué ojo, mirá cómo me quedó esto. Bueno, Sergio Massa también lo veo muy parecido a Macri. Me parece que también ahí en lo que él tiene como experiencia de gestión, un municipio con grandes divisiones sociales. Me parece que me parece que está bueno que hoy se presente como una cosa de mayor oposición que tal vez en las elecciones pasadas, que aparecía esto de la continuidad y demás. Yo creo que verdaderamente no tiene que ver con la continuidad del proyecto nacional. Me parece que a la hora, pienso a veces en las cuestiones, en los problemas y en las situaciones que hay que resolver hoy y cómo se posiciona Cristina, y supongo que ellos se posicionarían de una manera bien diferente, que no estarían mirando los intereses del pueblo y la soberanía popular, sino que estarían seguramente haciendo lugar a los pedidos de los poderosos de siempre, y eso es para mí es para tener en cuenta, y para mí ellos representan esas cuestiones. ¿Te imaginas alguno de ellos dos frente a un candidato del kirchnerismo en un balotaje el año que viene? Sí, posiblemente, sí. ¿A cuál imaginas? Si es en relación a cómo van las encuestas, pareciera que puede llegar a tener más posibilidades Massa, pero también es cierto que se estancó, que no está creciendo. Digan las encuestas como una herramienta, que es relativa, que como los medios tampoco es que es objetiva, inefable y verdadera. Pero sí, tal vez Massa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nora, Mónica por la invitación. Macha, por esta presencia acá en Notas Verdaderas, y nosotros nos encontramos como todas las semanas, la semana próxima acá en QM Noticias. Gracias.